WhatsApp, porque ya vimos la clase virtual, estamos resolviendo dudas o consultando ejercicios. Lo bueno de WhatsApp es que queda todo ahí en el grupo, entonces si no se pueden conectar, cuando vuelven a tener internet o cuando llegan a su casa, por ejemplo, trámite, del hospital, lo que sea, ven todo lo que vimos y dale de ahí, ¿sí? Y eso también está bueno para que tengan en cuenta de armarse, mejor en WhatsApp, algún grupo propio donde puedan ir reenviándose entre ustedes, es decir, uno mismo, aclaraciones, dudas, algún ejercicio mejor resuelto que no les dio, que alguien mandó al grupo y dijo, che, a mí me dio, bueno, se lo pueden mandar, destacar algún mensaje, guardar por ahí videos, audios, esas cosas están buenas que las vayan probando desde ahora. Yo me acuerdo, por ejemplo, del año pasado cuando arranqué con las clases virtuales en WhatsApp, ni me acordé, ni sabía que se podía hacer eso, fracasé como millennial, igual tengo que aceptarlo, y fue re útil. Ahora tengo como 3000 grupos conmigo mismo. Todo el tiempo estoy agregando una amiga, un amigo, después lo elimino al grupo para que me quede a mí, para mandarme, bueno, cosas del trabajo y por ahí videos de TikTok y esas cosas. Sí, pero es muy útil. Úsenlo para estudiar porque realmente es muy útil hacer eso. ¿Sí? Así que aquí vamos con la primera parte de química. Lo que vamos a ver en la unidad 1, ¿sí? Es primero y principal, qué hace la química o qué es la química, para qué nos sirve, a qué se dedica. ¿Sí? La química es el estudio de la materia, o se dedica, mejor dicho, al estudio de la materia. ¿No? Fíjense que acá tenemos una referencia donde me dice que es el estudio de la materia, me dice que describe las propiedades físicas y químicas de la materia. Estudia la transformación de la materia, cuáles son sus características y cuál es el propósito que tiene la química. Ver el mundo, tanto macroscópico, aquello grande que yo puedo ver, que puedo tocar, que puedo sentir, que lo puedo hacer en mi casa, no necesito un laboratorio. ¿Sí? La química, en realidad, ustedes se van a dar cuenta, pues aparte a mí me encanta darles ejemplos cotidianos, sobre todo de cocina, porque estoy todo el día cocinando. La química nos rodea todo el tiempo, un montón de cosas que por ahí nunca pensamos. En realidad, cuando vayamos estudiando las distintas unidades, se van a ir dando cuenta que estamos todo el tiempo rodeados por química. Cosas por ahí nos parecen re tontas, las miramos y decimos, ah, mira, lo importante es química en realidad. ¿Sí? Muchas cosas, como les digo, del mundo macroscópico que se pueden ver, se pueden tocar, se pueden entender, y las puedo analizar en el momento. Pero también hay otra parte del mundo, digamos, este objeto de estudio de la química, que en realidad es el universo, la materia, que es microscópico, que no podemos ver, que no podemos tocar. Por ejemplo, los átomos, las moléculas, ya las vamos a ver dentro de unas clases, pero son cosas tan pequeñas que no tenemos ningún instrumento disponible para poder ver un átomo, por ejemplo. En cambio, en biología, para ver por ahí la comparación, sí pueden ver una célula, por ejemplo. Pueden mirar al microscopio y ver una célula. Entonces hay muchas cosas en química de este mundo microscópico que no tenemos la posibilidad de ver, de sentir, de tocar, y que tenemos que explicar a través de otros mecanismos, de donde aparece el método científico, donde a mí me dicen, bueno, mira, yo no tengo la posibilidad de agarrar un átomo, abrirlo y ver qué hay adentro. Pero bueno, puedo hacer una serie de experimentos para estudiar lo que hay adentro, planteo una hipótesis, digo, bueno, esta es mi hipótesis, pasa tal cosa. Lo pongo a prueba. Esta evidencia que tengo, ¿valida la hipótesis que yo tuve? Y sí, lo que yo obtuve como evidencia permite, o sea, se condice perfectamente. Listo, armé una teoría. Entonces, en química vamos a tener un montón de teorías, en muchas unidades la van a ver, que siempre tienen nombres propios. Y como eran científicos hace muchos años, de Rusia, Alemania, tienen nombres rarísimos los científicos químicos. Van a ver que hay un montón de rusos, un montón de polacos y alemanes que se dedicaron a la química. Y son todas teorías que me las tengo que aprender porque me permiten explicar esa parte de la química, la microscópica, la que no puedo ver y tocar. ¿Sí? Entonces, ahí está bueno con un pantallazo bien grande. Ahora, me dice que la química estudia la materia. ¿Qué es la materia? Una definición muy sencilla, que es que la materia es todo lo que ocupa espacio en el universo. ¿Sí? La materia es todo lo que hay en el universo. Si ocupa espacio, yo soy materia, la gata que está acá atrás de la computadora es materia, la botella es materia, el celular es materia, ustedes son materia, la compu, el aire es materia. ¿Por qué? Porque ocupa un espacio en el universo. Y todo lo que nos rodea y nosotros somos materia, porque ocupamos espacio. Sea chiquito, sea grande, fíjense la comparación. Yo, ser humano, mido 1,75, soy materia.
Y el aire que estoy respirando en este momento, que no puedo percibir, que no puedo oler, que la tengo, también es materia. Nada más que es tan pequeña que no la puedo percibir. ¿Sí? Materia es todo lo que ocupa espacio en el universo. Y ese es el objeto de estudio de la química, la materia, ¿sí? Con todo lo que vimos antes de lo macroscópico, lo microscópico, sus características, sus propiedades, que es lo que vamos a estar viendo ahora en esta clase. Ahí muy bien, una de las dijo que es todo lo que tiene masa. Muy buena acotación, porque fíjense que la materia tiene tres propiedades fundamentales o tres características que son las más importantes, el y el volumen. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí la pantalla compartida? Porque por ahí yo estoy moviendo el mouse. No. Sí. Sí, se ven. Sí. Bien, bien. Entonces fíjense que tenemos tres características: la masa, el cuerpo y el... La masa es la cantidad de materia. ¿Cuánta materia tengo enfrente? ¿Cuánta materia estoy estudiando? La unidad que se... Digamos, para que entendamos a qué hace referencia la masa, dijimos la cantidad de materia. Nosotros la solemos medir en gramos, kilogramos, miligramos. Son por ahí unidades bastante conocidas porque las vemos casi todos los días. En un remedio, no sé, cuando voy a la despensa, cuando voy al súper, cuando voy a la verdulería, son unidades de masa. Y acá una aclaración importante. En química, o por lo menos con los autores que nosotros usamos para el ingreso, el nivel de química que nosotros vemos, masa y peso son exactamente lo mismo. ¿Sí? Son sinónimos, masa y peso, en química. Porque consideramos que es exactamente lo mismo. Ahora, para la física, que ya lo van a ver, lo tienen el Cristian como profe, ¿no? ¿En física? Sí. Sí, bien. Ya lo van a ver con el Cristian. El peso y la masa son dos cosas totalmente distintas. Nunca le van a decir al Cristian que la masa y el peso es lo mismo porque se pudre. Y son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Para que vean la diferencia y lo importante que es, ahora que estamos aprendiendo ciencias, por ahí, ciencias exactas o ciencias más duras, como se las suele conocer, que es la biología, la física y la química, pues usar las palabras correctas es muy importante. Porque fíjense, en química yo puedo decir masa y peso es exactamente lo mismo. Nadie les va a decir nada. Pero en física jamás le van a poder decir a un físico que masa y peso es lo mismo porque se pudrió, está cancelado si le dicen eso. Porque la masa es la cantidad de materia. En cambio, el peso es una fuerza. ¿Qué pasa con el peso? Se toma en cuenta la aceleración de la gravedad. Es una fuerza. Fíjense, ¿han visto ustedes alguna vez el ejemplo ese que les dice cuánto pesan en la Tierra y cuánto pesarían en la Luna? Vieron que les dicen que si ustedes usan la balanza que pesan acá, en la Luna, es un peso distinto. Si yo me voy, por ejemplo, me peso ahora en este momento, digo, bueno, peso tanto. Y si me voy a la Luna con la misma balanza, voy a tener otro peso. ¿Qué cambió entre la Tierra y la Luna? La gravedad. La Tierra tiene mucha más gravedad que la Luna. Y la Luna tiene poquita gravedad. Pero la masa, la cantidad de materia que tiene mi cuerpo, no cambió. O sea, no perdí ni un brazo, ni la cabeza, ni nada. Así como estaba, pum, me fui a la Luna y me pesé. La masa era igual, pero el peso era distinto por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Tengan en cuenta eso para diferenciar los conceptos. En química, masa y peso es lo mismo. En física, masa cosa y peso totalmente distinto. No van a meter la pata ahí porque se pudre todo. ¿Sí? Ahí tenemos esa diferencia. Ahora, hablemos de cantidad de materia, que vimos que era la masa. Esa cantidad de materia, ¿dónde está contenida? En un cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo? Es una porción limitada de materia. ¿Sí? Por ejemplo, el celular es un cuerpo, la botella es un cuerpo, yo soy un cuerpo, el termo es un cuerpo, la compu es un cuerpo, la heladera. Cualquier cosa que ustedes puedan definir, es decir, que digan, bueno, acá arranca y acá termina, es un cuerpo. ¿Y por qué es importante la definición de cuerpo? Tanto en la química como en la física y en la biología. Porque yo, por ejemplo, desde el punto de vista de la química, si estoy estudiando la materia, no puedo decir, che, voy a estudiar la materia de todo el universo. Es imposible estudiar la materia del universo. ¿Qué tengo que hacer? Y acotar un poco mi estudio y decir, bueno, no, voy a estudiar esto que tengo acá, un pedazo de piedra, por ejemplo. Listo. Ese es el cuerpo con el que voy a estar estudiando. Es el objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, un cuerpo es una porción delimitada de materia.
Y después tenemos otro concepto importante, que es el de volumen, que es el espacio que ocupa ese cuerpo. Es decir, esa cantidad de materia ocupa un espacio determinado y se denomina volumen. Que el volumen es algo bastante cotidiano también porque lo usamos todo el tiempo. En las bellas, por ejemplo, de bebida, en la mayonesa, en salsa picante, en la cantidad de agua que echamos a los fideos, ¿sí? Es un volumen. Fíjense que yo puedo decir 5 litros no es lo mismo que un litro, por ejemplo. Eso es un volumen, el espacio que ocupa ese cuerpo o esa cantidad de materia. ¿Se ven bien las diferencias de los tres conceptos, cuerpo y volumen? Sí. Sí. Muy bien. Cualquier cosa, me dicen Rodri, no para, ¿sí? Y retomamos. Muy bien. Ahora, ya tengo esas tres características. Más la masa tiene otras características, o tiene otras propiedades que podemos estudiar. Y las podemos separar en distintos grupos. ¿Sí? Supónganse que yo voy afuera de la calle y digo, bueno, voy a estudiar los autos y los voy a separar hoy en base al tamaño. Digo, bueno, autos chicos, autos grandes. Y mañana voy a salir a estudiar también los autos, pero los voy a separar en base al color. Por ejemplo, autos azules y autos rojos. Entonces son como dos divisiones que hago. Uno dependiendo del tamaño, otro dividiendo el color. Pero no son excluyentes una de la otra, porque yo puedo tener autos azules que sean chicos y autos azules que sean grandes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hago para dividirlo de una u otra forma? Tomo una referencia. Digo, bueno, esto lo divido en base a qué? Y a si es grande o si es chico, al tamaño. ¿Y esto cómo lo divido? Y en base al color, por ejemplo. Pero estoy estudiando lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre con las propiedades de la materia? Fíjense que cuando yo hablo de las propiedades de la materia, tengo dos grandes grupos. ¿Sí? Si yo estoy hablando de si esta propiedad que estoy midiendo depende o no depende de la cantidad de materia, es una propiedad intensiva o una propiedad extensiva. ¿En base a qué dividí estas dos propiedades que estoy midiendo? A si cambian o no en base a la cantidad de materia que estoy estudiando. Entonces tenemos esos dos grandes grupos, intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, una cacerola de 5 litros de agua y una pileta de 11.000 litros de agua, ¿el color es distinto en esas tres muestras de agua o es exactamente igual, independientemente de la cantidad de agua que tenga? ¿Qué piensan? ¿Es igual o es distinto el color? Es igual, es incoloro. Bien, es igual, es incoloro, o sea, es una propiedad del agua, por ejemplo. Entonces, si yo estoy tomando algo muy chiquito como un vaso o una pileta enorme, el color sigue siendo igual, el sabor también va a ser igual, el olor también va a ser igual. Si yo quisiera, por ejemplo, congelar un vaso de agua o una pileta de agua, tengo que lograr que las dos lleguen a 0 °C. A lo mejor congelar la pileta me va a llevar más tiempo, pero la temperatura a la que tiene que llegar es la misma. Sus propiedades siguen siendo iguales, independientemente de la cantidad que yo esté analizando. Sea un vaso con poquita agua o una pileta con muchísima agua. ¿Sí? Esas son propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Entonces, ¿de qué dependen esas propiedades intensivas? Dependen de la identidad de la materia. ¿Sí? De qué materia tengo yo enfrente, qué estoy estudiando. Digo, bueno, estoy estudiando agua. Yo sé que independientemente de la cantidad de agua que yo esté estudiando, esas propiedades van a ser siempre iguales. Su punto de ebullición va a ser igual. Se convierte en vapor a 100 grados Celsius. Va a ser incolora, inolora, ¿sí? Sin sabor, ¿sí? Siempre va a ser igual. Por ejemplo, vamos con un trozo de hierro. Tengo, por ejemplo, un trozo de hierro. Yo tengo un trozo de hierro chiquitito, un pedacito así, de 1 centímetro. Tiene color brillante, típico de los metales. Y si tengo una barra de hierro grandota de 50 centímetros, también tiene color brillante. ¿Por qué? Porque esa propiedad, el brillo metálico, por ejemplo, es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia. Por eso, una barrita de hierro así y una barra de 50 centímetros tienen el mismo brillo, porque es una propiedad intensiva. ¿Sí? No depende de la materia. ¿Qué son propiedades intensivas hacia grandes rasgos como para ordenarnos? Primero, los caracteres organolépticos, que son todas aquellas propiedades o caracteres que yo puedo diferenciar a través de los sentidos,
el sabor, el olor, el color, la textura, el brillo, ¿sí? Esos son los caracteres organolépticos. Y además, todas las constantes físicas, por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión, el índice de refracción, ¿sí? Que es el ángulo que me desvía el cuerpo a la luz cuando pasa por él, son todas propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Entonces, ¿cuáles son las propiedades extensivas que sí dependen de la cantidad de materia? Por ejemplo, el volumen. Fíjense, yo tengo un vaso de agua y una pileta de agua. Las propiedades intensivas son iguales porque no dependen de la cantidad de materia. Y las extensivas, el volumen es distinto. Una tiene, por ejemplo, medio litro y la otra 11.000 litros. Claramente el volumen es distinto. Si yo midiera, por ejemplo, la altura, es distinta. La profundidad es distinta. El ancho es distinto. ¿Por qué? Porque son propiedades extensivas. No, ¿sí? Dependen de la cantidad de materia. Mientras más agua tenga, mayor volumen voy a tener, por ejemplo. Mientras menos agua tenga, menos volumen voy a tener. Ahí se ve la diferencia entre lo que son propiedades intensivas y propiedades extensivas, que son las que tenemos acá. ¿Se ve bien ahí la diferencia Sí. entre una y otra? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ailanto, el Jero, muy bien. La Milu también. Bien. Vamos a las otras propiedades. Fíjense. Dice propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Qué hice acá para dividirlas en este otro grupo? Que ojo, van a ver que, por ejemplo, todas las propiedades químicas son todas propiedades intensivas. También se pueden clasificar como propiedades intensivas. Nada más que en qué las estoy, o sea, en base a qué las divido, en base a qué las clasifico. En base a los cambios que hago para medir esa propiedad. Entonces tengo propiedades físicas y propiedades químicas. Fíjense lo que les dice acá el cuadrito, la diferencia. Me dice, las propiedades se miden sin cambiar la composición de la materia. Por ejemplo, estado de agregación, color, punto de ebullición, densidad. Yo, por ejemplo, para evaluar el color de la materia, simplemente la tengo que mirar. No le tengo que hacer nada raro. ¿Sí? La miro, simplemente digo, ah, esto es azul. Listo. Ahora, por ejemplo, las propiedades químicas están relacionadas, ¿sí?, con la tendencia, me dice, de una sustancia a reaccionar con otra. En realidad, por ahí la forma más sencilla de mirarla es que las propiedades químicas hacen referencia a propiedades que, ¿cómo hago yo para evaluarla? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para saber si determinado tipo de materia tiene o no tiene tal propiedad? Tengo que hacerle algún experimento, algún fenómeno le tengo que poner encima. Y ahí vemos la diferencia de por qué unas son físicas y otras son químicas. Para yo poder evaluar propiedades físicas, ¿qué hago? Someto a la materia a un cambio físico. Por ejemplo, aumentarle la temperatura, disminuirle la temperatura. En cambio, cuando quiero evaluar una propiedad química, someto a la materia a un fenómeno, perdón, o a un cambio químico. Cambia la materia, algo le pasa en el medio. Yo al principio tenía, por ejemplo, agua, la miro, tiene todas las propiedades del agua, la someto al cambio, a un experimento en el medio, y cuando al final vuelvo a mirar, ya no tengo más agua, tengo otra cosa, por ejemplo, que puede tener otro color, puede ser sólida, puede ser, no sé, pegajosa, totalmente distinta al agua. ¿Qué pasó en el medio entonces? Y el agua cambió su composición. Dejó de ser agua para convertirse en otra cosa. ¿Qué pasó ahí? Hubo un cambio químico. La identidad de la materia cambió. Ya no es más lo que tenía al principio. Al final tengo otra cosa. En cambio, en los cambios físicos o fenómenos físicos, la materia nunca cambia. Lo que yo tengo al principio, lo sigo teniendo al final. ¿Sí? No cambié la identidad de la materia. Y a partir de los cambios físicos, ¿yo qué puedo buscar? Puedo encontrar, enunciar o confirmar propiedades físicas. Y a partir de los cambios químicos, puedo encontrar propiedades químicas. ¿Se ve bien la diferencia entre lo que es un cambio físico y un cambio químico? Sí.
¿Estamos bien? ¿Sí? Me dice acá la luz, ¿pueden ocurrir las dos en una materia? Totalmente que pueden ocurrir las dos, no al mismo momento. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vamos con un ejemplo acá bien concreto. Por ejemplo, el agua. ¿Sí? El vapor de agua, que está permanentemente en el ambiente, por ejemplo, si yo dejo una silla de hierro, por ejemplo, en el patio, a la intemperie, durante un par de días, yo digo, bueno, tengo la silla de hierro, la miro, tiene tal color, tanto brillo, pum, pum, la dejo en... Y un par de días después la voy a mirar. ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene la silla encima, el hierro? ¿Sigue siendo igual? ¿Sigue teniendo ese brillo, ese color, así? ¿O tiene algo encima? Que lo pueden ver también en la casa en varios lugares, con la humedad. ¿Qué le suele pasar al metal, a los metales cuando los dejamos al intemperie? Puede ser que se oxida o no. Muy bien, se oxidan, aparece el derrumbe también, que suele ser rojo o con un color más parecido al del ladrillo. ¿Sí? Sí. ¿Ahí qué pasó? ¿Ese sería un cambio físico o un cambio químico? Que el hierro se transforme en eso rojo. Cambio físico. En cambio químico. Físico. Muy bien, un cambio químico. ¿Sí? ¿Qué pasó en el medio? El agua, ¿sí? O el oxígeno del aire, por realidad, con las dos puede producirse, reaccionó con el hierro y produjo algo distinto. O sea, dos cosas se juntaron y me produjeron algo distinto. ¿Cuál era la materia o el tipo de materia que yo tenía al principio? Hierro. Cuando voy a mirar esa cosita roja, ese polvito, ¿sigue siendo hierro? No, es óxido ahora, óxido de hierro, un compuesto distinto, tiene otras características. Fíjense, por ejemplo, el hierro era brillante, tenía un color, por ejemplo, medio grisáceo, era duro, ¿sí? Sólido, fuerte a temperatura ambiente. En cambio, si toco el óxido, es tipo polvo, tiene otro olor distinto, tiene sabor distinto, tiene color distinto, tiene propiedades distintas. Son dos cosas totalmente diferentes. En el medio, ¿qué pasó entonces? Hubo un cambio químico. ¿Sí? Ese hierro reaccionó, se combinó con otra cosa y se convirtió en óxido de hierro, por ejemplo. Entonces ahí fíjense que tenemos un cambio químico. Pero a su vez, a esa silla le puede haber caído encima una viga y se partió a la mitad de la silla. ¿Eso qué sería? Si hice la silla, me quedó en dos pedazos la silla. ¿Qué sería eso? Ese es un cambio físico. Cambio físico. Ese sería un ejemplo, por más tonto que les parezca, fíjense, ese sería un ejemplo donde ocurren dos cosas al mismo tiempo, cambio químico y un cambio físico. ¿Sí? Pero fíjense que después de caerle una viga encima a la pobrecilla, sigue siendo de hierro. A lo mejor se puede haber partido, se puede haber doblado, pero sigue siendo hierro. Su identidad, su composición no cambió. Cambió la forma, cambió el cuerpo, a lo mejor cambió el volumen, no sé, pero sigue siendo lo mismo. Y sus propiedades intensivas siguen siendo iguales a las que yo tenía antes de que le cayera la viga. ¿Sí? Por eso es tan importante, fíjense, relacionar todas estas propiedades en realidad. Ahora, yo les hago una consulta con respecto a las... Ahí se vio mejor la pregunta, Lu, que me consultaste sobre si pueden ocurrir las dos en la materia. Sí, pero separadas. Sí, profe. Ahí, Mariano me hace una pregunta, dice, profe, a ver, ¿qué consulta? Ahí vamos viendo las dudas que van apareciendo. Bueno, lo voy leyendo ahí cuando vaya apareciendo. Ahí también dice. Otro ejemplo puede ser este, una pared que se humedece con el agua. Muy bien, una pared que se humedece con el agua, por ejemplo, ahí es como un mundo, porque tenemos de todo ahí. Podemos tener cambio físico, podemos tener cambio químico, depende de qué tipo de pared. ¿Sí? Fíjense que son cosas que pasan todo el tiempo, pero es muy buen ejemplo ese, por ejemplo, la pared humedecida puede ser un cambio físico también. Y también puede ser un cambio químico. ¿Vieron cuando, por ejemplo, fíjense esto, un ejemplo típico? ¿Vieron cuando se les humedece la pared por ahí y se empieza a caer la pintura? ¿Vieron que se arman como esas burbujitas y se empieza a caer todo? Sí. Eso es un cambio físico. Porque ¿qué le está pasando a la pintura? Y se está llenando de agua, se está hidratando, hasta que llega un punto donde dice, no, mira, se cae. Fíjense incluso que cuando ustedes la tocan a la pintura que se cae después de humedecerse, tiene una textura distinta.
está como más, como que se puede aplastar, no sé si me entienden, como una esponjita parece, porque se llenó de agua, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el café, por ejemplo. Les doy un ejemplo. Ustedes agarran el café, sacan del frasco. Tiene características típicas el café. Lo agarré y digo, bueno, tiene este color, pum, pum. ¿Qué pasa si lo disuelvo en agua? ¿Eso qué sería? ¿Un cambio químico o un cambio físico? Disuelvo una cucharadita. Un cambio físico Muy desaparece. bien. Es un cambio físico. En realidad el café no desaparece, sigue estando ahí. Pero ¿qué Sí, comprobé con pero no esa está el propiedad? color. El color sigue estando, lo que pasa es que se disolvió en agua. ¿Okay? Pero justamente ahí, en ese ejemplo que demostré, y que el café es soluble en agua, que lo puedo disolver, ¿sí? A través de un método físico. Incluso podría llegar a separar el café del agua, que también lo vamos a ver más adelante en esta unidad. Entonces van viendo todos los análisis que se pueden hacer permanentemente sobre estos cambios. Pero sí es muy importante que aprendan a diferenciar cambio físico de cambio químico. ¿Sí? El cambio químico tiene una transformación de la materia. Pero yo tenía algo al principio, un tipo de materia, se produjo el cambio y al fin tengo otro tipo de materia distinto. En cambio, el cambio físico, tengo algo al principio, le hago el cambio, o el fenómeno físico, y al final tengo lo mismo. En otro estado de agregación, por ejemplo. Antes podía ser sólido y ahora es líquido, pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, el agua. Si yo agarro un cubito de agua y lo caliento y se derrite, sigue es agua. Tienen las mismas propiedades, la misma composición, exactamente igual. ¿Qué cambió? Y antes era sólido y ahora es líquido, pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí está bueno siempre diferenciar esas propiedades que tenemos físicas de químicas y cómo averiguamos cada una de ellas. Ahora, pregunta importante acá. Fíjense que habíamos visto que dentro de las propiedades físicas está, por ejemplo, la densidad o el punto de ebullición, y dentro de las propiedades intensivas también podemos tener a la densidad o al punto de ebullición, porque no depende de la cantidad de materia. Ahora, cuando yo mido, por ejemplo, el punto de ebullición del agua, en Mar del Plata, que está a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados Celsius. Pero acá en Mendoza, el agua no hierve a 100 grados Celsius. ¿Qué diferencia hay entre hervir agua en Mar del Plata y hervir agua en Mendoza? Si es la misma agua, si es la misma composición. Podría incluso hasta hervir la misma cantidad, o sea, es indistinto, sigue siendo una propiedad intensiva. ¿Tendrá algo que ver, por ejemplo, la altura? Que Mar del Plata está a 0 grados, está a 0 metros del nivel del mar y en Mendoza estamos a casi 800. Si yo cambio las condiciones, por ejemplo, de altura, ¿creen que puede cambiarse el punto de ebullición? ¿Qué piensan? También puede llegar a ser la humedad de la zona, porque Buenos Aires es muy húmedo y Mendoza es muy seca. Muy buena opinión, me gusta. Muy bien. ¿Qué es lo que cambió Y entre que lo me... A ver, pero, ¿qué va a decir? también cambia dependiendo de la altura, porque mientras más lejos estemos del planeta, como que hace más frío, así que también se necesita más calor para que entre en ebullición. Muy bien. Lo que ustedes me están nombrando son las condiciones en las que se hace el experimento o esta experiencia que es hervir el agua. El agua sigue siendo la misma, pero fíjense que las condiciones que ustedes me nombraron, la humedad del ambiente, la altura, la presión atmosférica, influyen un montón sobre esa característica que estoy midiendo. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, el agua en Buenos Aires hierve a 100 grados? Porque la columna de aire que hay encima de Mar del Plata es mucho más grande que la columna de aire que hay sobre Mendoza. Entonces, las partículas de agua en Mendoza les es un poquito más fácil convertirse en vapor. En Buenos Aires les cuesta un poco más. ¿Sí? Si se van, por ejemplo, a mucho más alto de los 800 metros, y van subiendo cada vez más, y las condiciones de temperatura, de humedad, todo se mantiene, cada vez necesitarías menos temperatura para hervir el agua. Pero bueno, también a medida que vamos subiendo la montaña aparece más humedad, más, un montón de cosas. ¿Sí? Pero por ejemplo, fíjense cómo el cambio de altura ya me modificó un montón algo. Y no significa que deje de ser agua, sino que cuando yo hablo de las propiedades intensivas, sean estas que estamos viendo, punto de ebullición, punto de fusión, por ejemplo, el agua en Mendoza no se congela a 0 grados Celsius. ¿A cuántos grados se podría congelar el agua en Mendoza si no tuviéramos la contaminación que tenemos? ¿Alguien sabe? ¿A qué temperatura puede nevar en Mendoza?
No sé si lo han escuchado alguna vez. En Mendoza, si no hubiera la contaminación que hay, en Mendoza a los 4 grados Celsius podría nevar, se puede formar nieve, puede pasar al estado sólido. ¿Por qué? Por la poca presión que hay atmosférica comparada con Buenos Aires. Obviamente, como tenemos todo resucio, está lleno de polución, todo, nunca va a ocurrir, ¿sí? Pero en Mendoza, con las condiciones que hay, el agua podría congelarse a los 4 grados Celsius. ¿Sí? Para que vean un ejemplo de que no es que sea un agua distinta. ¿Por qué pasa eso? Y porque las condiciones en las que mido esa característica son distintas. Piénsenlo desde ustedes, por ejemplo. Si ustedes se están preparando para una maratón, salen todos los días a correr, pum, y logran hacer, me voy a mandar una gansada porque no sé si en realidad es así, no conozco nada de deporte, pero imagínense que ustedes pueden hacer 200 metros en 1 minuto. Esa es su característica, su propiedad intrínseca, su propiedad intensiva. Ahora, dicen, bueno, vamos a poner la prueba. Pero ese día está granizando, hace frío, les cayó mal la comida, durmieron mal. ¿Van a poder hacer 200 metros en 1 minuto? ¿O probablemente cambie el tiempo? ¿Qué piensan? Está granizando, lloviendo, les duele la panza. ¿Qué piensan? Lo más probable. Es que el cuerpo no va a reaccionar lo mismo que reaccionó cuando uno estaba sano, con el clima perfecto. Muy bien. Perfecto. Y no significa que ustedes cambiaron. ¿Qué cambió? Las condiciones en las que estaban midiendo esa propiedad, por ejemplo, de correr 200 metros en 1 minuto. Ahora, si a lo mejor espero un par de días, la temperatura vuelve a estar tranqui, como mejor, me levanto bien, no me duele la espalda, hago 200 metros en 1 minuto. Esa es la comparación que tienen que hacer con todas estas propiedades. Siempre son iguales en las mismas condiciones. ¿Sí? Si cambian las condiciones, y bueno, las propiedades van a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, el vapor de agua, para que tomen un ejemplo muy, muy concreto, el vapor de agua frío no reacciona con el hierro, por ejemplo. Tengo que tener un poquito de temperatura para que reaccione. Por eso han visto los no me sale para los moldes de tortas, por ejemplo, las budineras, que son de latón, que tiene hierro. Bueno, ¿cómo pueden hacer para mejorar, para que les dure más tiempo la budinera? Lavarla con agua fría y no con agua caliente. Porque con agua caliente probablemente pueda empezar a oxidarse. Con agua fría, si lo hacen rápido, tienen menos chance de oxidarla. Para que vean la diferencia. Es lo mismo, agua con hierro, ¿cuál es la diferencia? La temperatura. Se ve ahí un poquito de lo que hemos estado hablando de las distintas propiedades para ir adentrándonos un poco más. Sí. ¿Se entiende bien? Bien. Sí. Bueno, muchachada, hemos llegado al final de la clase. Muy bien, a 17:40. Bueno, mañana nos vemos de vuelta, creo, ¿o no? Vamos a confirmar, claro que no me estoy mandando el Willy, porque todavía no me acostumbro con los horarios bien. El jueves nos vemos de vuelta. El jueves a las 16:25 nos volvemos a ver. ¿Sí? Así que muchas pilas y les mando un abrazo grande. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Linda noche. Nos vemos. Igualmente.